¿Y el siguiente diputado habrá votado la acusación constitucional? Nelson Venega, ¿cómo está, diputado? ¿Cierto? El gran Nelson Venega. Oiga, qué votación, Nelson, ¿ah? ¿Quién pensaría que iba a salir la primera mayoría del oficialismo en el interior? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, Coque, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Se ve bien, cierto? No, o sea, se ve como es, ¿no? No, diputado, se ve perfecto, bienvenido, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesantes tus dos entrevistas anteriores, de verdad. Oiga, Nelson, felicitaciones primero, un triunfo trabajado. Yo escribía el editorial de ayer que, prácticamente la nueva izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista habían pasado por arriba, por los exconstitucionalistas, pero eso no se da en el distrito 6. Usted saca una primera mayoría, pero también hay que ser justo. Esa votación no es del Partido Socialista, esa votación es de Nelson Venega. ¿Cómo fue el desafío? ¿Cómo lo viviste? Te vimos disfrutando mucho la campaña, bailando, en una campaña muy, muy amistosa, muy de terreno. ¿Cómo disfrutaste y cómo te encontraste con este triunfo del domingo? Bueno, sí, mira, lo que ocurre principalmente es que no fue solo una campaña, sino que fue una construcción de un tejido que se desarrolló por más de 3 años. Por mi anterior calidad de alcalde, yo tengo mucho terreno, es como lo que a mí me gusta más. Entonces, esto me permitió vincularme mucho con distintas comunas, con distintos alcaldes, con distintos concejales, y también donde no me daban la apertura, me podía vincular, por ejemplo, con dirigentes. Entonces, fue una red que fue creciendo poco a poco y que cuando estalló la campaña, obviamente tal, simplemente fue que floreció aquello que se había sembrado. Mi campaña o como diputado no solo ha sido legislativa, sino que también ha tenido mucho de gestión, por como lo decía recién anteriormente, porque fui alcalde durante 12 años, porque conozco el idioma de los alcaldes, conozco la lógica de cómo se presentan los proyectos, de los PMU, los PMB, de los FNDR. Entonces eso me permitió construir una red que, como te decía recién, fue muy eficiente en el momento de construir la campaña. Y claro, en la campaña uno tiene que bailar y hacer esos gestos que precisamente demuestren que uno es una persona cercana, que es alegre, que disfruta haciendo lo que hace. Pero no solo fue la campaña, sino que fue una construcción, como te decía recién, construida durante mucho tiempo. Exacto. Ahora, Nelson, cuando uno tiene una experiencia como diputado, ¿cierto? Empieza a dibujar también desafíos distintos. ¿Cuál hoy día es tu desafío de cara al 2026? Vas a ser diputado prácticamente hasta el 2030, ¿cierto? Los desafíos que tenemos como región, pero no de la región, sobre todo de nuestra región interior, que ha sido tan abandonada y también sufre de este centralismo regional, porque como región nos quejamos del centralismo de Santiago, pero también en nuestra propia región tenemos un centralismo con Valparaíso, Viña, que se nos olvida San Felipe, Quillota, Petorca. ¿Cuáles son los desafíos justamente para la zona interior de la región que a ti te gustaría ver como parlamentario y que van a ser tus banderas de lucha en los próximos 4 años? Mira, yo estaba escuchando muy atentamente recién la entrevista que le desarrollaba o le realizaba al Servicio Pública, y yo también soy súper crítico respecto de temas de obras de envergadura. Primero, por ejemplo, desde que yo soy alcalde, desde el principio del tiempo, siempre soñé, por ejemplo, con la posibilidad de tener un corredor bioceánico acá, en esta zona, que no se fuera hacia el norte. Imagínate el desarrollo productivo, el desarrollo del área de servicio que eso generaría, no solo en esta zona, sino que por donde fuera de todo este nosotros estamos al lado de Argentina. Estamos al lado, entre Valparaíso y Argentina, no hay más de 150 kilómetros. 120 kilómetros. O sea, imagínate, por ejemplo, generar un corredor que permitiera una conectividad de carácter prácticamente inmediato con Argentina y con Brasil, incluso con el Atlántico. Entonces yo siento que falta una mirada y una visión estratégica como la que se desarrollaba en las épocas anteriores, en la época de la Corpo, en la época de Pedro Aguirre Cerda, que precisamente nació aquí en Calle Larga. Eso generaría una fuente de desarrollo tremendamente importante para la quinta región. Ahora, ese corredor bioceánico sin duda también tendría que ver con el paso hacia Argentina. No puede ser, por ejemplo, que nosotros, mientras está el invierno, estemos prácticamente durante 3 meses a la intemperie del clima. O sea, si llueve mucho, se tiene que cerrar la vía principal con Argentina. Entonces, falta un desarrollo que permita precisamente mejorar la conectividad, la rapidez, la agilidad con Argentina, y eso traería primero muchas exportaciones, una capacidad de llegar al puerto de Puchuncaví, al puerto de Valparaíso, al puerto de San Antonio también, pero con eso se desarrolla toda el área productiva de servicios, de aduana, de generación de empleo, es decir, hay un desarrollo extensible acá en la región.
pero no hay nada de eso. Y eso fue un proyecto que alguna vez se soñó también en la época precisamente de Ricardo Lagos. Yo creo que sería tremendamente importante darle curso a esa situación. Segundo tema, aquí no hay obras de envergadura respecto del tema de acumuladores de agua. Yo lo vengo pidiendo desde hace 16 años. No estoy hablando de ahora, estoy 16 años. Yo no quiero grandes embalses, quiero ser súper categórico. Creo que los embalses hoy día en ninguna parte del mundo se desarrollan grandes embalses. Son embalses medianos, acumuladores de agua y una mejor regulación para que de esa manera tengamos una calidad, una cantidad de agua que nos permita sobrellevar las épocas complejas que van a venir cada vez más. Ahora, Nelson, cuando tú hablas de acumuladores de agua, lo dijiste muy bien, no son embalses, son una especie de piscinas gigantes, ¿no? Son embalses medianos, si pudiéramos definirlo de esa manera. O sea, no son los embalses como el Club Claro, como el Recoleta de la cuarta región. Son embalses prácticamente de un tercio de lo que sería ese embalse, pero más. ¿Por qué eso es importante? Primero, porque se construye más rápido. Segundo, tienen mayor capacidad y factibilidad para desarrollarse. Y tercero, porque la cantidad de agua que hoy día existe no da como para llenar grandes embalses. Entonces, son principalmente, y también por el deterioro medioambiental que generarían embalses de gran envergadura. También, en conjunto con eso, mejorar las condiciones de desalación. ¿Ya? Por ejemplo, hay un proyecto de desarrollo que se está desarrollando, pero también tiene que ser acorde con las condiciones que ofrece hacia los lugares desde donde se saca el agua. Por ejemplo, hoy día se va a sacar agua en Quintero, pero también nos está ofreciendo condiciones favorables. Pero por supuesto que hay que generar condiciones de desalación. O sea, yo siento que aquí no existe una conciencia real respecto de la crisis hídrica que estamos viviendo, pero que cada vez se va a ir acentuando más. Y donde, insisto, no hay obras de envergadura real. Hay tranque, hay una mejor política de riego y cosas por el estilo, pero no hay algo real. Ahora, cuando hablamos justamente de estas políticas del agua y de la sensibilidad de que uno tiene que ver el agua en la parte interior, la fecha más importante que hoy día nos falta agua es el verano, ¿no? O sea, hoy día tenemos problemática nosotros empieza nuestra problemática en el interior, en tu zona, Nelson, desde noviembre hasta abril, ¿no? Claro, y aquí viene la guerra del agua prácticamente, porque en esta época empieza a faltar el agua. El río Aconcagua está dividido en 4 secciones, entonces empiezan a pelear con los de la primera, los de la segunda. Los de la segunda se quedan con más agua, entonces no llega a la tercera. Los de la tercera le piden a la primera tiene solo agua superficial y no tiene agua subterránea. Es decir, es un entramado de complicaciones que de verdad yo siento que no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos anteriores no se ha hecho nada al respecto. Y yo siento que eso es súper complejo, porque para realizar obras de esta naturaleza esto no se va a desarrollar en menos de 10 años, porque hay que realizar estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad técnica, consultas indígenas, etcétera. Entonces, y además de la propia construcción. Entonces, ni siquiera hay anuncios independiente que se demore tanto tiempo, al menos podríamos tenerlo, ¿cierto?, dentro de la carpeta. Escuchábamos al Ceremi recién de Obras Públicas, claro, y no lo escuché hablar ni de un paso fronterizo, cierto, subterráneo con Argentina, no lo escuché hablar de acumuladores de agua, y no lo escuché hablar de ninguno de los temas que tú estás poniendo como prioridad. Y claro, uno a veces es crítico con la seremía, y agradezco a Denis por el contacto, porque tampoco es culpa de él, digamos, pues, sino que más que todo de una política de Estado. Y no se trata hoy día de ser crítico con todo, sino que simplemente empujar y poder dibujar cuáles son nuestras prioridades. Y yo creo que tú lo has definido muy bien. Un paso fronterizo, que comencemos a trabajar un proyecto de largo plazo de un paso fronterizo con Argentina, nos va a permitir un desarrollo regional y país inmenso. O sea, tuviésemos ese paso fronterizo, nosotros podemos mejorar la competitividad con Perú, con los puertos, por ejemplo, en las cargas. Y si además le ponemos un tren que una Chile con Argentina, o sea, imagínate, o sea, realmente el avance sería gigantesco. Mira, yo cuando era niño, yo soy hijo de ferroviario, y mi papá trabajaba en el tren que iba hacia las cuevas. Y eso era hace 50 años atrás. Entonces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Insisto, yo no voy a ser que estemos hoy día, un país que aspira a ser un país desarrollado, no tengamos conectividad con Argentina durante 3 meses. Los 3 meses de invierno estamos en una situación súper compleja, además de los deterioros sociales que se generan, porque aquí, por ejemplo, el aparcadero de acá de los Andes se llena de vehículos, se llena de camiones, etcétera. Además, no hay conexión
por ejemplo, hacia Argentina por la propia carretera, por la propia carretera internacional, porque la carretera internacional es pequeña. Entonces, cuando está cubierta de camiones, ni siquiera se puede transitar en estos lugares. Entonces, son cuestiones mínimas, insisto, que se podrían empezar a arreglar, pero yo no veo ninguna aspiración, no veo ninguna estrategia de desarrollo capaz de proyectarse de aquí a 10, 15, 20 años más. De esto estamos hablando. Un túnel, por ejemplo, me acuerdo que en una oportunidad se estaba hablando de un tren que pudiera tener una posibilidad de conectarse por un túnel, digamos, un túnel de baja altura. Pero todo eso se estancó. Y no se estancó, entre paréntesis, con el gobierno de Boric, se estancó hace aproximadamente 10 años atrás. Hace 10 años atrás se estaba hablando de este tema. Al último que yo escuché hablar de ello fue al expresidente Lago. Es que el presidente Ricardo Lago es un presidente de una estatura extraordinaria. Pues. Yo quiero señalarlo, incluso llevándolo al terreno de la política, hoy día siendo el único parlamentario del socialismo democrático acá en la región. El presidente Lago, tan vilipendiado tantas veces, fue un presidente extraordinario, todavía ni siquiera somos capaces de entender lo que hizo y cómo construyó este país, y la visión estratégica que tenía para este país. Entonces, él pensaba en esa perspectiva, no solo en esta región, sino que en muchos otros lugares. Y por eso que yo estoy señalando que aquí deberíamos retomar una cuestión estratégica de cómo se desarrolla la región. Nuestra región es la segunda región más importante de Chile, tiene puertos extraordinarios como Valparaíso, San Antonio, es el primer puerto terrestre de Chile. Pero el primer puerto terrestre de Chile, cuando cae la nieve, se cierra. Eso no puede ser. Entonces, mejorar un corredor bioceánico de verdad generaría condiciones tan potentes para los Andes, para San Felipe, para todas las comunas por donde pasaría este corredor. Imagínate, en eso vamos a trabajar. En eso vamos a trabajar y me gusta tus desafíos para el 2026-2030. Vamos a estar ahí como medio de comunicación, vamos a tomarnos todo de las manos, dijo el Puma Rodríguez, ¿cierto? Y vamos a empujar, porque estas son las iniciativas y en eso es lo que necesitamos como parlamentarios, ¿cierto? Necesitamos no solamente parlamentarios para que legislen, no solamente parlamentarios para que fiscalicen, sino también verdaderos líderes que nos empujen a estos nuevos desafíos y esperamos que empecemos a empujar este túnel, de que nos genere una conectividad con Argentina y que nos abra, ¿cierto?, una oportunidad única para los próximos 10, 15 años para la región y también para el país. Así que, agradecido, Nelson, vamos a estar en contacto. Gracias, Coqui, que esté muy bien, a tu disposición siempre. Muchas gracias, Nelson Venegas, diputado reelecto, primera mayoría del oficialismo en el distrito número 6, San Felipe Los Andes, una verdadera máquina electoral.